Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo número 7, y vamos a leer desde el versículo número 53 hasta el versículo número 11 del capítulo 8. Leamos. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos enseñe para los que no lo saben, que nos recuerde para los que lo han olvidado y que permanezcamos para los que lo sabemos, a descansar en Él, a descansar en Él. Hoy sería un día propicio para hablar acerca del reposo, conforme a lo que hoy hablaremos, pero nos desviaríamos un poco del propósito con el cual hoy nos convocamos en este mensaje. Así que vamos a pedirle a Él que nos ayude a descansar. ¿Usted se siente agotado hoy? Dígale a Él: Señor, ayúdame a descansar. Si es físicamente, pues la solución es fácil. Descanse físicamente. Pero si es en su alma y en su espíritu, solo Él le puede dar descanso. Así que acudamos a Él. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por habernos enseñado a congregarnos, a no ser independientes, sino haber abierto nuestros ojos y reconocer que nosotros como hombres y como mujeres somos dependientes de ti, absolutamente dependientes de tu nombre, Señor. Perdónanos por los momentos en los cuales hemos caminado como si tú no existieras. Y perdona por los que hoy vienen en este momento como si tú no existieses, Señor. Te pedimos que tú nos abras los ojos, nos destape los oídos y nos enseñes a descansar en ti, Padre bueno. Nuestra alma y nuestro espíritu se cansan, se agobian. Nuestra alma tiene sed de ti. Por favor, danos de beber, danos de comer, y que hoy podamos salir saciados y restaurados conforme a tu voluntad. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Margarita, y un día fui encontrada en adulterio. Luego me tomaron de los brazos de una manera muy fuerte. Me alaron de tal manera que me arrastraron por las calles y me llevaron ante la persona que todo el mundo estaba queriendo escuchar en ese entonces. Era una persona que gozaba de buena reputación, pero yo, avergonzada, me tapaba el rostro y no quería ver a nadie. Pero ellos me incriminaban y me señalaban porque me habían hallado en adulterio y me acusaban. Y ellos tenían la autoridad para haberme podido matar, pero ellos aprovecharon y usaron de mi vida para llevarme ante este hombre que gozaba de buen nombre. Y pues si me sentía avergonzada delante de ellos, mucho más avergonzada me sentía delante de este hombre que era bueno, o por lo menos eso era lo que yo había escuchado acerca de él. Me llevaron ante sus pies y estando a sus pies, ellos dijeron: ¿qué hacemos con ella? Yo ya sabía qué tenían que hacer conmigo, pero ellos decidieron no lanzar las piedras, sino preguntarle a este hombre. Y él dijo: pues lancen la piedra, ante lo cual sentí mucho temor. Y sentí
que era el último minuto de mi vida. No les puedo contar qué pensé en ese instante. Lo único que les puedo contar es que en ese momento, ese a quien Dios había puesto en eminencia delante de todos nosotros, lo único que dijo es: el que esté libre de pecado, lance la piedra. Y entonces yo me preparé, porque aquellos hombres también gozaban de buena reputación, pero ante tales palabras, todos comenzaron a marcharse. Yo no me di cuenta, sino hasta cuando levanté la mirada y me di cuenta que no había ni uno, solamente aquel hombre que gozaba de buen testimonio. Y entonces él me preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Y yo pensaba, pues él puede ver. Sin embargo, le contesté por respeto, porque me sentía abrumada por lo que estaba sucediendo. No sabía qué decir, solamente me limité a contestar: no están, Señor. Y él me miró y solamente me dijo: yo tampoco te acuso. Levántate y no peques más. Eso fue lo que podría haber dicho esta mujer un tiempo después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Y esta mujer, pues imagínese la vergüenza y el señalamiento que tuvo al haber sido hallada en esa situación. Y tal vez nosotros hemos sido hallados en pecado. Tal vez usted en este momento haya sido hallado en pecado. Tal vez en este momento, o tal vez en este momento usted tenga el pecado oculto. Oculto es que no lo ha confesado delante de Dios, no que tenga que confesárselo a todos, sino delante de Dios, como si Dios no pudiese ver. Pero Margarita, aquella mujer, es la humanidad entera. Es la humanidad que ha sido señalada una a otra por nuestros pecados. Y esos pecados nos han hecho sentir tan frustrados en algunos momentos, que salen de nuestra boca frases, a veces con ira, como: ¿acaso usted también no ha pecado? O frases como: ¿quién de ustedes puede tirar la primera piedra? ¿Quién? Porque sabemos que hay pecado en nosotros y sabemos que hay una mancha. Y de pronto, con estas palabras que estoy diciendo, la mayoría de los que estamos acá nos estamos comenzando a sentir un poco incómodos. Porque hemos venido a recibir una palabra que nos levante y nos restaure. Pero lo primero con lo cual nos están recibiendo en este mensaje es diciéndonos: todos hemos pecado. Todos. Y todos, al igual que Margarita, ese fue el nombre que se me ocurrió colocarle a esa mujer, Margarita. Todos, al igual que Margarita, en este momento estamos expuestos al reconocer que todos hemos pecado. Pero esta mujer fue expuesta de una manera en la cual decían públicamente cuál era el pecado. Así que todo el mundo ya sabía qué merecía. Pero aún en nuestras mentes, de los que estamos acá presentes, puede ser que si dijéramos nuestro pecado, consideremos que no merecemos ni una piedrita, ni una pequeña piedra que nos arrojen, sino que eso manifestará que usted y yo nos consideramos mejores que los demás. Y tal vez si el de al lado confesara el pecado, diríamos: uy, que le caiga el edificio encima. Pero nos sentimos expuestos en este momento. Todos somos pecadores. Todos acá estamos expuestos. Pero antes de ir a ese momento, yo le quiero pedir a usted el favor, me acompañe a Génesis capítulo número 1. Versículo 31. Leamos. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bonito ese texto, ¿verdad? Dios acabó de crear al hombre y le dio mandato. Y luego dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho comenzó a ver. Y dijo ¿qué? Que era bueno en gran manera. Ahora, todo fue hecho por Dios. Dice Hebreos capítulo 10, capítulo 11, versículo 3, que todo creemos por la fe que todo fue hecho por su palabra.
y que todo fue hermoso, fue bello. Entonces nosotros nos vamos a Monserrate o a La Calera, nos paramos allí y miramos la ciudad, ¿verdad? Y si está atardeciendo uno dice, tan bonita Bogotá, y hasta le tomamos foto, ¿no? Y la publicamos. Esta es mi bella Bogotá. Y uno está tratando de tomar toda la panorámica, ¿verdad? Y uno diría, oiga, Dios tan sabio como creó todo. Pero ¿y usted por qué no va y toma la foto, no sé, por allá en el centro, en uno de esos lugares donde usted sabe que hacen cosquilleo? ¿Por qué no va y toma la foto allá? Y dice, esta es mi bella Bogotá. Ay. No, allá no se hace. Porque nuestra vista es buena cuando estamos desde el panorama. Pero cuando estamos en el punto, todo cambia. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a la iglesia. Vamos a seguir exponiéndonos. Llegamos a la iglesia y, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga, hoy es el día del Señor. Y todo está en la vista panorámica. Aquí como yo estoy viendo los rostros, tratando de ver el rostro de todos, ¿no? Y uno dice, oiga, tan chévere, todos vinieron, todos, algunos están felices, otros están analizando la predicación, otros están colocando en acción lo que aprendemos los martes acerca de cómo se estudia un texto y están mirando a ver si el que está predicando aplica eso o se desentiende del tema. Otros están pensando en su casa. Pero desde aquí todo se ve bien. Todos están sentados escuchando. O bueno, eso cree. Otros están meditando profundamente en la palabra. Y uno desde aquí lo está mirando, ¿no? Pero cuando uno comienza a ir a la parte particular, al punto, si pudiéramos como Dios meternos en el pensamiento de cada uno, ¿qué hallaríamos? Tal vez hallaríamos alegría. Estoy feliz de estar acá rindiendo culto. O tal vez hallaríamos soledad, a pesar de que estamos rodeados de tantas personas. O tal vez hallaríamos ira. Ira porque alguna cosa. Tal vez hallaríamos dolor. Muchos otros sentimientos, pero siendo estorbo para poder estar en comunión con Dios. Y aquí está diciendo que todo lo que Dios hizo era ¿qué? Bueno en gran manera. Ahora, si Dios viera nuestra vida, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Buena en gran manera? Bueno, las pocas caras que estaban felices ahora ya no están tan felices. ¿Ah? ¿Cómo estaría nuestra vida frente a este texto? ¿Y Dios creó todo? ¿Dios lo creó a usted? Sí. Y dice que vio Dios todo lo que había creado y era ¿cómo? Bueno en gran manera. Entonces mi vida está buena en gran manera delante de Dios. Pero resulta que Dios todo lo creó con la palabra. Y eso nos muestra algo, que la palabra de Dios, primero, tiene un poder tremendo, ¿no? ¿Usted alguna vez ha creado algo con la palabra? ¿No? ¿Podría hacer el intento en este momento, por favor? Flor. Que produzca este atril unas flores. No. Pero a mí me dijeron que la palabra tiene poder. Que el celular produzca vida. No. No. La palabra de Dios sí. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo que la tierra produzca seres vivientes y la tierra produjo seres vivientes. Su palabra tiene poder. Y la palabra de Dios creó el orden del universo, el orden de toda la creación. Por eso nosotros todos los días sin falta vemos que comienza a amanecer y el sol comienza, o mejor, la tierra comienza a girar, ¿cierto? Pero para nosotros es como si el sol transitara. Y todas las tardes comenzamos a ver también que anochece. Y Dios le puso orden a todo. Estas flores hoy están bellas, pero un día se van a marchitar. Hacen parte del orden. Y no falla. Y Dios le dijo a los animales que se multiplicaran y los animales se han multiplicado. Y Dios dijo que la hierba del campo produzca fruto y la hierba del campo produce fruto. Y Dios dijo que el agua tuviese un ciclo y el agua tiene un ciclo. Pero Dios le dijo al hombre, guarda mi palabra. Y el hombre, yo espero que nosotros sí la estemos guardando.
¿cierto? Pero ¿y por qué con el hombre no pasó lo mismo? Porque Dios puso en el hombre algo diferente. Algo añadió algo. ¿Qué es? Voluntad. Es decir, que Dios da el mandato y el hombre tiene el poder de obedecer o no obedecer. Y volvamos a la pregunta anterior. ¿Está mi vida es buena en gran manera? Y tal vez el pensamiento de algunos se fue a evaluar la economía, el hogar y todas estas características que para nosotros serían una vida buena en gran manera. Pero ¿quién fue el que dijo que era bueno en gran manera? Ya estaba el hombre creado, pero ¿quién dice aquí qué dijo? Dios fue el que examinó todo. Dios fue el que evaluó todo porque Él es el creador. Él lo creó a usted. A usted lo creó Dios. ¿No le parece eso hermoso? Usted cuando se para piensa en usted, en satisfacerse a usted, en cómo usted se ve o en satisfacer a Dios. Creo que nosotros la mayoría de tiempo ignoramos a Dios, ¿verdad? Y bueno, y también sería un poquito ridículo, Señor, ¿a ti te gusta este saco? Sí, o sea, como que uno diría, Dios, ¿qué va a estar pensando en sacos, verdad? Pero bueno, ahora volvamos a Juan capítulo 8. Este Juan, nosotros lo leemos y pasamos por encima de una manera muy abrupta. Y resulta que esta mujer que están trayendo delante de Jesús, mire lo que dice el versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos, para las personas que vienen por primera vez o que por primera vez están escuchando el Evangelio, de manera simple, los escribas y los fariseos eran las personas que se dedicaban al culto, que se dedicaban a la palabra. Eso es decir, que en pocas palabras eran los más religiosos, pero no religiosos como hoy pensamos, sino unos religiosos que todo el mundo podría seguir en ejemplo, en especial los fariseos. Eran ejemplares. En algún momento Jesús dice, hagan como ellos dicen, pero hagan más de lo que ellos hacen. Y entonces dice el versículo 4, el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y claro, nosotros como estamos fijando la mirada en Jesús, pensamos es en la reacción de Jesús, pero piense por un momento cómo traían a esta mujer. Ellos no solamente querían juzgar a Jesús porque estaban buscando cómo tentarle, sino que a esta mujer ya la estaban juzgando. ¿Cómo lo traerían? Margarita, ¿usted podría ser tan gentil, nos acompaña allí, por favor, que queremos hacerle una pregunta al maestro? Sabemos que podemos apedrearte, pero vamos a esperar un momento, ¿nos acompañas? No, eso fue un momento en el cual la llevaron de una manera fuerte, de una manera bruta. Tal vez la maltrataron en el camino, tal vez algunos no se aguantaron y le lanzaron piedra. No sabemos, pero lo que sí podemos es entender que era algo digno de muerte y que ellos sentían celo por la santidad hacia Dios y que ellos no le iban a llevar amablemente, sino que le iban a maltratar. Pero dice el versículo 4, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Claro, también nos imaginamos a unos fariseos y escribas, maestro, qué pena interrumpirlo, hemos traído a esta mujer que fue sorprendida. No, ellos querían tentarle. Así que su reacción debe haber sido como algo como, maestro, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Un poco efervescente su actitud, ¿no? Airados un poco, ¿no? Como cuando el papá llega y ve que la hija salió sin el permiso de él, pero sabe que la mamá le dio el permiso y le dice, ¿cómo así que usted le dio permiso? Algo así, con ese tonito. Y dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús estaba en el piso. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, oiga, ¿y usted qué dice? Jesús, maestro, sí, es con usted, ¿qué dice? Entonces él se incorpora y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí pensemos en algo.
ellos ya tenían la palabra de Dios. Ya la tenían. Dice, en la ley de Moisés. ¿Y quién había dado la ley? Dios, a través de sus ángeles, la había entregado a los hombres. Así que ya tenían el mandato de Dios. Ya tenían el mandato de Dios. Ya deberían haberlo cumplido. Pero aunque ellos están diciendo, Moisés nos mandó, ¿qué están haciendo con el mandato? Ignorándolo realmente. Ellos en lo único que están pensando en este momento es en qué, en tentar a Jesús. ¿Pero ya tenían el mandato? Sí, ya tenían el mandato. ¿Qué está demostrando esto en estas personas? Su maldad. Su deseo de hacer todo menos cumplir el mandato de Dios. Jesús en alguna oportunidad les dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Ahora bien, ellos tenían la palabra. Y Jesús en otra oportunidad también dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ay de nosotros que no nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Que digamos la palabra y tengamos el mandato en nuestros labios, pero solamente de dientes para afuera. Necesitamos tener la palabra ¿en dónde? En nuestro interior, en nuestro corazón. Que la palabra alumbre nuestro interior y entonces nosotros seremos aquellos que del buen tesoro de nuestro corazón buenas cosas sacaremos. Pero si la palabra de Dios no alumbra en nuestro interior, pues del mal tesoro de nuestro corazón sacaremos malas cosas. Y entonces esto nos está reflejando algo. El mundo entero, el hombre, la humanidad, ¿qué ha olvidado? ¿De qué se separó? De la palabra de Dios. Hace un momento vimos que Dios creó todo y que dijo, todo es que bueno en gran manera. Pero ¿cómo lo creó? Con su palabra. Ahora bien, nosotros como iglesia hemos leído la palabra. Nosotros podríamos también llamarnos la comunidad del libro, o más puntualmente la comunidad de las palabras de Jesús, porque nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús y vivimos por las palabras y obra del Señor Jesucristo. Pero al interior de la iglesia se encuentran situaciones que si el Señor viniera no podría decir, mi iglesia es buena en gran manera. No lo diría. Después de que Adán y Eva pecaron, que fue porque hicieron a un lado la palabra del Señor, ya Dios no podía decir, esto es bueno en gran manera. Ahora, en su vida, tal vez Dios tenga algo que decir, esto no es bueno en gran manera. Y eso indicará que hemos olvidado ¿qué? La palabra. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, pero contéstesela. No, esta pregunta usted la puede contestar muy fácil. ¿Dios miente? ¿No? ¿Dios se equivoca? Hace un momento estábamos cantando una canción que decía que su voluntad, dice Señor, tu voluntad nunca cambiará. Tan bonito eso, ¿no? Señor, tu voluntad nunca cambiará. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Para con usted, lo que Dios quiere para usted es bueno, agradable y perfecto. Pero si la palabra de Dios tiene tanto poder, ¿por qué a veces no la vemos obrar en nosotros? ¿Qué pasará con la palabra? ¿Qué pasará? Si la Biblia dice que la palabra viene y no volverá vacía, que cumplirá el propósito. ¿Cuál propósito? Bueno, la palabra podrá cumplir dos propósitos. Escúcheme bien. Cuando la palabra de Dios viene, Dios está haciendo esto en ese momento. Está colocando la vida y la muerte. ¿Y usted qué ha de escoger? ¿O la vida o la muerte? Y lo que usted escoja, eso sucederá. ¿La palabra está cumpliendo con el propósito? Sí. Porque la palabra se encarga de discernir qué hay en usted, si el deseo de la vida o el deseo de la muerte. Ahora le pido a usted el favor, me acompaña a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La palabra del Señor tiene tanto poder que le trajeron a esta mujer delante de Jesús. Y Jesús dijo, solamente con su palabra, dijo, sí, apedréenla.
la ley lo manda. Pero háganlo el que esté libre de pecado. Y dice el texto en Juan que cada uno acusado, ¿por qué? Por su conciencia se fueron de uno en uno. ¿Fueron acusados por qué? Por su conciencia. Es decir, que ellos dijeron, no, yo también soy pecador. ¿Usted cómo cree que se fueron? Sí, tal vez acusados con toda seguridad, pero ¿usted cree que fueron felices? Uy, qué sabiduría la de Jesús, ¿no? No, mire, tenemos que traerle más gente pecadora al frente para que nos enseñe más cosas. No, tal vez se fueron, se salió otra vez con la suya. Otra vez. Porque si ellos lanzaban la piedra, que podrían haberlo hecho, estarían negando la escritura que ellos mismos estaban defendiendo. Porque la escritura en el Salmo ya había dicho que ni uno se había hallado, ¿qué? Justo. Bueno. Ni uno. Así que no podían negar la palabra, entonces, y se fueron. No se fueron felices. La palabra del Señor Jesús tiene el poder de salvarlo a usted. Escuche esto. La palabra del Señor tiene el poder de librarlo a usted y de hacer que su vida sea buena en gran manera. No necesito preguntarle si usted quiere que su vida sea buena en gran manera. Desde pequeños estamos corriendo para tener una vida buena en gran manera. El problema es que lo buscamos en donde no es. Por ejemplo, a los hijos se les enseña que tienen que estudiar para que sean alguien en la vida. O sea que todavía no son nadie. Mi hijo crezca para que estudie para que cuando crezca sea alguien en la vida. Papá, entonces ¿yo quién soy? Yo no existo, papá. Como no existo, no me lleve todavía a la iglesia. No, ya es alguien. Pero a los ojos de los hombres todavía no es bueno en gran manera. Ya soy bachiller. Bueno, bienvenido. ¿Y ya es mayor de edad? Sí, bienvenido. Un desempleado más. Bueno, si no tiene trabajo, ¿no? Hay algunos que, pues, gracias a sus padres gozan de algo o ya con esfuerzo se han ganado un lugar para trabajar. Ya me gradué como profesional. Ahora sí voy a buscar un trabajo. Lo que estudié. Y decimos que para ese momento es bueno en gran manera, ¿no? El diploma, la foto, el cosito ahí dorado tan maluquito, y la foto y todo, y la fiesta, o no sé, la comida, o el viaje, no sé, o tal vez es de esos que dicen, no, yo no quiero celebrar, yo simplemente gracias papá, Dios le bendiga, este es su diploma, gracias, ya, sale a trabajar. Y está trabajando y viene el primer momento donde crisis en el trabajo, no se entiende con el jefe o no entiende a sus subalternos o su empresa no está triunfando como era y entonces ya no es bueno en gran manera. ¿De qué depende que algo sea bueno en gran manera? Depende de la palabra de Dios. Pero nosotros nos hemos corrido, aún siendo iglesia, en ser buenos en gran manera, ¿de acuerdo? A mi pensamiento, de acuerdo a mi vida. Y ayer me gozaba, alguien me comentaba y me decía, yo le dije, ¿cómo estuvo esta semana? Y entonces dijo, dura esta semana. Entonces, pues, ¿uno qué piensa? Problemas, enfermedad, algo pasó, ¿cierto? Y dice, dura esta semana. Yo, ¿por qué? Dijo, me ofrecieron un trabajo de ensueño en una organización internacional. Solamente escogen a una persona por país. Y me llamaron. Y entonces yo miraba tranquilo, pero por dentro yo... Porque estaba preparado para escuchar lo que iba a decir. Dijo, y entonces me llamaron y pues yo sabía que si aceptaba ese trabajo me iba a separar de seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero usted no sabe lo difícil que fue esa decisión. Y entonces yo, Y dijo, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Y apenas dijo eso, yo, ¡qué chévere! Y lo abracé y le dije, ¡qué bueno! Dijo, ¿sí? Dijo, sí. Sí, claro, qué bueno. Porque está escogiendo ¿qué? La vida.
Y no es porque ese trabajo sea malo, sino porque para él, en su situación, lo iba a distanciar de hacer la voluntad de Dios. O sea que su vida en este momento es buena, en gran manera. Y antes de que leamos este texto, quiero hacerle una pregunta. ¿Dios dónde está? ¿Dios está acá? ¿Y si usted se va para la casa, allá está Dios? ¿Y si destapáramos allí la alcantarilla y se mete, allá está Dios? ¿Y si a usted se lo comiera una ballena, en la barriga de la ballena está Dios? Sí. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice esto. Lea conmigo por favor y dígale al Señor, Señor, yo quiero descansar en ti, Padre. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Un momento ahí. El que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo. Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo iba a convencer el Espíritu a la gente de que el pecado era no haber creído en Él. Ojo, no el único, sino que los convencería de pecado. ¿Por qué? Por no haber creído en Él. Y aquí está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que practica el deseo de no creer en Jesús. Si está hablando ahí de no creer en Jesús, sigamos leyendo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál es el pecado desde el principio? No del diablo, sino desde ese principio que nos está diciendo ahí. Que él rehusó obedecer la palabra de Dios. ¿Está pecando? Sí. Satanás dijo, no quiero obedecer la palabra de Dios. No quiero. ¿La conoce diablo? Sí, yo la conozco. Pero no quiero obedecerla. No quiero. Entonces él está pecando voluntariamente. Luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En ese orden de ideas, ¿para qué vino el Hijo de Dios? Para que la fe de los hombres vuelva ¿hacia quién? Hacia Dios. El Hijo vino para que la fe del hombre se acercara al Padre. ¿Recuerda lo que estábamos cantando hace un momento durante los diezmos y las ofrendas? Tu camino nunca se cerrará. ¿Quién hizo esa obra? Jesús. Entonces hace un momento decíamos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero levanten la mano los que alguna vez han pensado, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha pensado? Yo en algún momento lo pensé. ¿Y por qué? ¿Qué evita que podamos ver a Dios? ¿Usted está viendo a Dios en su vida en este momento? ¿Dios está obrando en su vida en este momento? ¿Qué es lo que evita que veamos a Dios? Pues dice la Escritura, Pablo lo dijo, que el enemigo ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no nos resplandezca. ¿Qué tan lejos está la luz del Evangelio? ¿Qué tan lejos? ¿Saben dónde está la luz del Evangelio? Acá. Acá. Así le está alumbrando a todo hombre. Acá. La gloria de Dios está acá. Pero ¿y por qué no la pueden ver? Porque el enemigo ha cegado la vista. Por lo tanto están viendo a Dios ¿qué tan cerca? Lejísimos, lejísimos, muy lejos. Hace unos años Alemania estaba dividida en dos y había un muro. Y hubo familias que quedaron separadas por ese muro. Y aunque estaban a distancia de un muro, póngale 3 metros, duraron décadas sin verse. El hombre hoy en día, y la iglesia lamentablemente también, tenemos a Dios acá, pero no lo estamos viendo. ¿Qué es lo que abre el camino en medio de la oscuridad? Dijo Jesús, Juan fue una antorcha, pero cuando yo vine, ¿qué hubo? Luz. Aprovechen mientras yo estoy acá. ¿Qué fue lo que trajo Jesús? Ahora acompáñenme a Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, o Juan.
capítulo 3, versículo 16. Dice así. Lea conmigo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo está colocando en el centro ¿a quién? ¿A quién está colocando ese versículo en el centro? A Jesús. Está diciendo, está en el centro Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo le pregunto a usted, ¿la vida eterna es buena en gran manera? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Lo bueno o lo malo para usted? Pero ¿qué es lo que nosotros hemos olvidado a diario? Su palabra. Y claro, usted podría decir, oiga, pero eso que nos está diciendo es algo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Y cuál es entonces el problema? Que aunque ya lo sabemos, ¿qué ocurre? No queremos confiar en sus palabras. No queremos confiar en sus palabras. No queremos descansar en sus palabras. Me dijo un amigo este año me ha ido tan bien, Dios me ha bendecido tanto porque decidí no armar más planes. Solamente decidí confiar en el Señor. Y hasta el día de hoy, nada me ha faltado. Porque decido ¿qué? Confiar en sus palabras. Iglesia, no debemos dejar de inventarnos un mejor plan. Ayer me preguntaba alguien, si yo oro, ¿debería Dios sanar? ¿Usted qué contestaría? ¿Sí o no? Voy a orar por el enfermo, ¿Dios debería sanar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué debería hacer Dios? Sí, debería sanar. Dice la palabra del Señor que los apóstoles estaban orando. Señor, tenemos temor porque esta gente nos amenazó de muerte, pero danos elocuencia para ir a hablar, danos de nuevo para ir a hablar, danos valentía para hablar. Y mientras nosotros hablamos, tú extiende tu brazo. ¿Quién extiende el brazo? Él. A usted y a mí, ¿qué nos corresponde? Hablar, vivir, respirar y caminar por su palabra. Su palabra es la luz para nosotros. El día que usted y yo vivamos por la palabra, seremos buenos en gran manera porque estamos cumpliendo su mandato. Pero mire, ¿quién trajo la palabra de Dios? ¿Quién la reveló? ¿Quién dio el culmen de la revelación? Jesús, ¿verdad? Decía ahora en otra canción, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor. Y cuando uno le dice a Jesús, tú eres mi Señor, es porque uno está dispuesto ¿a qué? A obedecerlo. Lo que tú digas yo haré. Y dice así, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta mujer? Se la trajeron para que él ¿qué? Emitiera un juicio. Bueno, realmente era para tentarlo, ¿no? Pero digamos que en la pregunta que le hicieron, ¿qué era lo que querían? Que él emitiera un juicio, que él la condenara. Y si no la condenaba, te atrapamos, Jesús. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Esa mujer fue salva por él de la condena? Sí. Ella fue salva por la condena. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Y aquí quiero parar un momento, iglesia. ¿Usted cree en Jesús?
¿Usted cree en sus palabras? Entonces usted tiene una buena noticia hoy que vivir. ¿Cuál? No estoy condenado. No estoy condenado. Soy libre. No libre para pecar, sino libre para vivir en Él. Y yo sigo haciendo así como si estuviera tan lejos, ¿no? Él está acá, acá. Pero si también yo decido no creerle, pues en la cara le estoy diciendo, no le quiero creer. En la cara. Y dice el versículo 18 terminando, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta mujer se paró y Jesús, ¿qué le dijo? Levántate y no peques más. Y ella se fue. ¿Pecó más? No sabemos, no nos contaron más, no sabemos. No sabemos si pecó más o se volvió un discípulo del Señor Jesús, no sabemos. Pero hasta ese momento conoció que por la palabra de Jesús ella había sido ¿qué? Libre de la condena. Ahora le correspondía a ella, habiendo visto la obra de Jesús, decidir si Él iba a ser su Señor y su Salvador. Usted y yo hasta el día de hoy hemos visto la obra del Señor. Y las palabras de Dios deben abundar en nosotros. Pero la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Y nosotros nos hemos inventado argumentos para ayudar a la gente de la iglesia y para ayudar a la gente del mundo. ¿Quiere escuchar cuáles palabras son las que salvan al mundo? ¿Cuáles son las palabras que libertan al mundo? Estas. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Dice así. Además os declaro, estoy leyendo el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué recibieron ellos? ¿Y qué recibió Pablo? El evangelio también. Mire conmigo nuevamente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. ¿Cómo van a ser salvos? Si retienen ¿qué? Esa palabra. ¿Cuál palabra? La del evangelio. ¿Y cuál fue el evangelio que él escuchó? Versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que él también recibió el evangelio. Sí, él recibió el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Amada iglesia, ¿Cristo murió como Dios lo había prometido? ¿Lo cree o Dios se lo inventó? ¿O esto fue una historia que se le inventaron hace 2000 años unos hombres muy inteligentes? Dios lo prometió. ¿Y él murió? Sí. ¿Para limpiar cuáles pecados? Los suyos y los míos. O sea que a partir de ese momento que él nos limpia de todo pecado, ¿cómo somos para Dios? Buenos en gran manera. Yo creo en Jesús. Yo creo en su obra, que él me rescató de todos mis pecados. Ahora que soy para Dios. Bueno en gran manera, porque estoy creyendo que en esa obra, en esa palabra que él está diciendo. ¿Es usted bueno en gran manera? ¿No? ¿No es bueno en gran manera? Si usted lo está dudando en este momento, es el momento para que usted crea en Jesús. ¿Usted entiende que todo esto es para llegar a este punto? Jesús pagó por sus pecados. ¿Y pagó por los de todo el mundo? ¿Entiende que eso es una realidad? Él ya pagó por los pecados. Ahora le pregunto, ¿es usted bueno en gran manera? ¿Por qué?
¿Por sus obras o por la fe en Cristo Jesús? Hemos de levantar una iglesia buena en gran manera, que creamos en su palabra, que vivamos por su palabra, que como ovejas nos dejemos pastorear por su palabra, que dejemos de inventar palabras. ¿Quieren restaurar su hogar? Vivan por la palabra, y la palabra de Dios tiene el poder para que su hogar sea bueno en gran manera. ¿Quiere salir de la droga? Por favor, viva por la palabra de Jesús. Esa palabra no es como la mía que se la lleva el viento. La palabra de Jesús tiene el poder de atravesar hasta el alma, hasta el tuétano y dar vida. Esa palabra es la que usted y yo debemos guardar. Él murió por nuestros pecados, pero aquí no para. Lea conmigo también. Dice 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Jesús sigue vivo? ¿Sigue hablando? Dijo que enviaría su Espíritu para recordarnos sus palabras. ¿Hay algo que no lo está dejando vivir tranquilo? Por la palabra del Señor Jesús, abandónelo, por favor. Viva para Él. No, pero es que usted no sabe lo duro que es. Pues no, yo no sé, pero Él sí, y Él fue el que lo mandó. Y algo que yo sí sé es que su palabra tiene poder. Vamos a levantar una iglesia buena en gran manera. Una iglesia que descanse en Él. ¿Sabe Dios? Después de que Dios dijo, esto es bueno en gran manera, ¿qué hizo? Descansó. Ahora yo le pregunto, ¿usted está limpio de todo pecado? Yo no lo sé, usted lo sabe. Yo no lo sé, porque yo no sé si usted cree. Yo creo, yo estoy limpio de todo pecado. Yo he creído a las palabras de Jesús. ¿Usted cree? Cada domingo venimos a celebrar eso. ¿Sabe hoy qué celebramos? Una de las cosas que celebramos hoy fue que Él se levantó de los muertos. Y como Él se levantó, yo puedo descansar en Él. Como Él se levantó, quiere decir que yo soy limpio de culpa. Y soy bueno en gran manera, no para usted, para Él soy bueno en gran manera. Y entonces puedo acercarme a Él libremente. Y puedo decirle, Padre mío, mi Padre, mi pastor. Y no tengo nada que me separe de Él. Y de aquí en adelante, de ese momento que usted y yo decidimos vivir para Él, viviremos por su palabra y siempre seremos buenos en gran manera. Amada iglesia, descanse en Él. El enemigo ha venido a poner tiniebla para que usted no lo vea. No deje que le ponga más tiniebla. No lo deje. No lo deje. No dude más. Descanse en Él. Descanse en Él. Descanse en Él. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, hoy te doy gracias, Dios, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú viniste y nos hablaste cara a cara a través de Jesús. Y nos has enseñado, Padre, que nosotros por tu palabra podemos estar libres de toda culpa. Que tu palabra es la que nos hace buenos en gran manera, Señor. Padre, perdónanos porque nos hemos dejado acusar por el enemigo, nos hemos dejado arrebatar la palabra, Señor. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz. Hoy estamos ante ti, Señor, para decirte, háblanos más, Señor, para nosotros obedecer tus palabras. Queremos ser tus ovejas, aquellas que reposan en la voz de su pastor, aquellas que no dudan, Padre Santo. Ayúdanos hoy, Señor. Señor, hoy yo te pido que tú me ayudes. Ayúdame, Señor, para siempre guardar tu palabra. Que los afanes de este siglo no me aparten de ti, no me separen de ti. Que los deseos de mi corazón no me separen de ti, Señor. Tu palabra es luz y si yo creo en ella, ella vendrá a alumbrar en lo profundo de mi ser. Y mis ojos sabrán hacer lo correcto, sabrán discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Y yo viviré conforme a tu voluntad y entonces obraré bien, en gran manera, Señor.
Y tú te regocijarás en mí como tu hijo, Padre. Dame esa palabra, síguemela dando, nunca te calles, Señor, porque tu palabra es lumbrera a mis pies, es la luz a mi caminar, Padre Santo. Ayúdame, por favor, te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Ayuda a tu iglesia para que nosotros podamos levantar una iglesia buena en gran manera, Señor. Una iglesia que descansa, que reposa en tus palabras. Una iglesia que no se quiere inventar un nuevo camino. Una iglesia que no se quiere separar de ti, Señor. Tú eres el único digno, Padre mío. Yo sé, Señor bueno, que necesitamos más de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras culpas. Perdónanos, Padre. Y obra en cada uno de nosotros. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús.